día el mundo nos presenta nuevas interrogantes. ¿Te gustaría encontrar las respuestas a las preguntas de tu corazón? Para los que tienen mucha fe, para los que no la tienen y para los que la perdieron, la Biblia tiene la respuesta. Me dan la señal y nos preguntan si estamos listos. Ya estamos listos. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto poderles saludar. Bob Capaldi conmigo en esta mañana. Voy a saludar hoy día primero al invitado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, emocionado como estamos mejorando cada vez el programa, los equipos, para que sirvamos bien, nuestro pueblo como bien, debe ser. ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Y les animamos a todos que nos escriben, que nos pregunten, que las inquietudes que tienen sobre la Biblia, sobre nuestro ministerio, sobre la iglesia, sobre cristianismo, catolicismo, como esos temas que estamos tocando son muy importantes y es bueno que nos haga saber las preguntas y poder construir este espacio con ellos, ¿no? Y nosotros, conforme a la necesidad de ustedes, nosotros preparamos los temas. Sí. Claro que sí. Es que la Biblia tiene la respuesta. Bienvenidos a todos. Pasen la voz y estamos en directo desde Cuenca para todo el mundo. Nos puedes ver y escuchar a través de las plataformas de Facebook, Instagram también, YouTube, y después de media hora terminado el programa también lo puedes ver en formato podcast en Spotify. Nos puedes ver y también nos puedes escuchar. El atento saludo para quienes nos siguen ya 24 años a través de frecuencia modulada en 96.9. Somos familia en Cuenca Urbana, Cuenca Rural, parte de la provincia de La Suay y también parte de la provincia del Cañar, allá en Azogues, en Biblián. En Azogues, por cierto, donde también tenemos nuestra congregación de Arco. Entonces, siempre estamos muy atentos a ustedes. Aquí empezamos, haciendo una recapitulación o haciendo un poquito un resumen de lo que habíamos visto la vez anterior, hace ya algunas semanas con Bob. Estábamos hablando sobre lo que es un verdadero evangelio, aquellas dudas que se tienen en el versus cristianos o versus católicos, no por generar una discrepancia, sino por enseñanzas, por la forma como se lo va enseñando. Tal vez si nos hace un resumen, Bob, para ponernos en contexto. Sí, nos han preguntado varias veces, me han preguntado en la iglesia, en la calle, esa pregunta, pero dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué la gente se cree que ya estoy en el camino, ya lo que creo es lo que es correcto? Y soy sincero en mis creencias? Entonces, es súper importante que lo que creemos tiene la base en la palabra de Dios, porque sinceridad no es solo el elemento que nos pone en la verdad, sino lo que dice la palabra. Podemos recalcar en Juan capítulo 12, mencioné esa escritura que es muy importante. Si alguno, Juan 12, 47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo. Jesús está diciendo, yo no estoy aquí solo para juzgar. Él tenía una misión bien específica, sino a salvar al mundo. Ese fue su propósito de la venida de Él mismo. Él mismo está explicando eso. No es porque hay mucha gente que le cree, fue un buen maestro, él habló de amor, y nosotros, yo creo en lo que Jesús predicó, y tienen unos versículos que base toda su vida en unas frases que quizás él había dicho. Y basar toda su vida en pocas frases no es muy sincero. Cubrimos hace 2 semanas, como hemos escuchado, mi abuelo era católico, mi mamá, mis padres, yo, para la vida hasta la muerte, pero no saben por qué y tampoco lo que creen. Y quiero decir hoy, no solo estoy hablando, y como tú mencionaste, no estamos aquí para juzgar la Iglesia Católica o achacar, porque igual muchos cristianos o los que se creen cristianos están bastante equivocados en sus creencias. Ellos mismos, solo
por el hecho que, Ajá. porque escuchamos todo, no, él es un fulano de tal que es cristiano, es un arquitecto cristiano, es un actor, pero es cristiano. Todo cristiano, y poniendo cristiano quiere decir que la persona es cristiano. Eso no te hace cristiano. Entonces, en esa palabra tenemos que entender la misión, el plan de Dios y la razón por la cual realmente vino Cristo Jesús. Yo pregunto todo el tiempo, ¿por qué murió? Porque morir en la cruz es cosa seria. Morir nada más, imagínese en Morir, una cruz. olvídalo de la cruz. Claro. Entonces, ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, vino y sacrificó su vida? Entonces, en eso dice, él mismo dice, sino a salvar al mundo. Versículo 48 de Juan 12. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue. Ok, ¿quién nos va a juzgar? ¿O qué nos va a juzgar en el final? Y eso es lo que tienen que entender los cristianos, los católicos o cualquier otro concepto de salvación o evangelio. Hoy vamos a enfocar en hay un solo evangelio. Pero ve lo que dice Jesús terminando ese versículo. La palabra que he hablado, eso lo juzgará en el día final. Su palabra, su evangelio. La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, es lo que juzgará en el día final. No la Iglesia Arco, no Bob Capaldi, no Luis Enrique, no la Iglesia Católica, no el Papa, no el famoso pastor en las redes sociales, sino lo que dice la palabra de Dios nos va a juzgar. Ajá. Ahora, Bob, planteando justamente en el tema de su consulta, ¿no? O mejor dicho, de cómo se está planteando el tema de que existe un solo evangelio. ¿Por qué la aclaración de que existe un solo evangelio? ¿Existe distorsión a lo largo de la historia? ¿Se ha quitado parte del evangelio o simplemente porque la gente no logra entender lo que está escrito justamente en la palabra de Dios? Eso es. Y eso es lo más importante. Y cuando preguntamos, la mayoría de católicos y cristianos, demasiado muchos de ellos no leen la Biblia, no conocen las Escrituras. Entonces no tienen una base real de información correcta. Como mencionamos este fin de semana en la iglesia, que la información que recibimos, porque es tan fácil subir información ahora, cualquiera puede hacerlo. Cosa. Antes, tuviste que ser una persona de una empresa o renombre o lo que sea, pero ahora un chico de 10 años puede subir cualquier cosa. ¿Quién sabe basado en qué? Entonces, y lo peor que le creen. Y hay gente que está basando su vida en lo que dice. Entonces, la mayoría de información que hay en las redes sociales, en la televisión, películas y todo eso, si basa su vida en eso, va a terminar muy triste. Estamos fritos, cuando nos enteramos que fue una mentira, fue falsa, fue distorsionada. Ajá. Entonces, según Timoteo 2:15, la palabra de Pablo a Timoteo, su discípulo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, escucha esa palabra, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, eso es lo que queremos guiar en nuestras vidas en la base de la palabra de verdad. Y la única manera de saber que estamos en la verdad es que está basado en lo que dice la palabra de Dios, porque es la única fuente, no la única fuente de verdad, pero la única fuente que podamos estar segurísimo que es la verdad. ¿Sí? Y entonces en eso es lo más importante para nosotros, nuestras familias. Entonces hoy queremos enfocar en hay un solo evangelio.
porque el concepto en el mundo es que, bueno, esa es tu verdad, esa es mi verdad, esa es la verdad de la iglesia cristiana. Es Cada quien comienza a vivir por su verdad, por lo que cree que es verdad. Sí, hay miles de denominaciones cristianos, todos se llaman cristianos y todos tienen un evangelio que ellos piensan, ese es el evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Cuántos evangelios hay? Y conforme a lo que dice la palabra de Dios, hay un solo evangelio. Y es nuestro deber, responsabilidad, cada persona, no tus padres, no tus abuelos, no tu pastor, no tu, ¿sí? Es una responsabilidad personal que nos enteramos que es el evangelio que predica la palabra de Dios, ¿no? Un ejemplo que siempre recuerdo, un día en mi casa vino dos jóvenes católicos. Estaba visitando las casas, golpeando las puertas, entonces, al principio pensaba que era testigo de Jehová, pero salí de todos modos. Y eran dos muchachos que me inspiró. Pude ver que estaban sinceros en su deseo de animar a la gente a regresar a la iglesia, porque mucha gente han dejado de asistir a la iglesia. Entonces ellos estaban invitando a la gente a regresar a la iglesia. Entonces yo hablé un poco con ellos y les estaba vacilando un poquito. Ellos no sabían que era un pastor. Entonces yo les pregunté y tengo una pregunta, ¿no? Yo quiero ser salvo, quiero ser seguro que realmente soy un cristiano y tengo la vida eterna. ¿Qué hago para hacer eso? Y ellos vieron sus caras uno a otro y no sabían qué decir. Wow. No sabían qué decir. Los puso en apuro. Sí. Y me inspiró su sinceridad. Pero una cosa que tenemos que entender, podemos estar sinceramente equivocados. Sinceridad es bueno, pero podemos, aún con nuestra sinceridad y realmente creer que estamos en lo correcto, cuando empezamos a analizar, podemos enterarnos que no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces... Pare un ratito, porque yo lo quiero preguntar en este rato algo. ¿Usted se dio cuenta de que ellos ignoraban, no lo sabían? ¿O era algo que tal vez lo sabían, pero no sabían cómo expresar? Porque a muchas personas les puede pasar de que sí conocen la realidad, pero tal vez no saben cómo expresarse. Claro. ¿Usted se dio cuenta en ese rato que no? Sí, y no estoy destacando que eran católicos, porque si preguntamos muchos cristianos de qué es el evangelio, cómo me puede entregar mi vida al Señor y saber que tengo vida eterna, ellos tampoco saben explicar bien, claro, cómo es. Entonces, pero vamos a enfocarnos primero en lo que creen los católicos, y eso es para ustedes católicos que no me creen solamente a mí, pero investiguen en la palabra de Dios y también investiguen en su propio concepto como una denominación católica, qué es lo que ellos creen. Muchos católicos no saben ni siquiera lo que realmente cree la Iglesia Católica. Igual como los cristianos, cada uno en su denominación, no saben exactamente lo que está creyendo. ¿Estás defendiendo? Sí. Simplemente está confiando que los que me están enseñando saben lo que están haciendo. Sería lindo podemos tomar esa posición y tener esa seguridad, pero no es así. Y tal vez en un principio, en ese primer alimento, desde un púlpito, desde un primer mensaje dominical, tal vez sí. Pero dura días, hasta comenzar, ¿verdad? No, podemos ver en las escrituras que vamos a compartir esta mañana, que en la primera iglesia, la iglesia primitiva, poco tiempo, años después de que los apóstoles explicaron, compartieron, expusieron lo que era el evangelio, había varios evangelios y versiones de esa palabra, ya. Y
y siguiendo la historia de la iglesia, ve cómo poco a poco iba desviándose y llegamos a tener lo que tenemos hoy en día, una variedad de explicaciones. Entonces, por ejemplo, desde infancia, cada católico se les enseña que para llegar al cielo hay que guardar los sacramentos, asistir a la misa y hacer buenas obras. Básicamente, esa es la manera católica de recibir la salvación. Ok, ¿cuál es el problema con eso? Si fuera la verdad eso, no necesita que Jesús viniera a este mundo. No había razón de que Él muriera en la cruz. Por eso mucha gente cree que Jesús, y eso nos da esta puerta que se abre, que Jesús simplemente era una persona que vino y era un buen maestro, profeta, rabino, etc. Y hasta ahí. Hasta ahí. No que era Dios mismo. Sí profetizó, sí era un buen maestro, sí era un rabino, pero en sí era diferente, totalmente diferente que cualquier persona que ha venido en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Jesús, la Biblia es el libro, la carta sobre Jesús desde Génesis a Revelación, Apocalipsis. Apocalipsis es todo acerca de Jesús. Jesús es el centro, tema de la palabra de Dios, porque Él vino para sacrificar y dar su vida por nosotros. El apóstol Pablo nos explica en el Evangelio buenas nuevas, buenas noticias. 1 de Corintios 15. ¿Cuál es el Evangelio? Correcto. ¿Cuál es el Evangelio? No uno de los Evangelios. ¿Ok? Pablo dice en 1 de Corintios 15, 1 a 4, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio, que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Un solo Evangelio que recibimos y están firmes en eso, por el cual también son salvos, por medio de ese Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio otra vez? Buenas nuevas, buenas noticias. Es una buena noticia que Jesús vino y estaba dispuesto a dar su vida en rescate, dar su vida y morir para quitar nuestros pecados, para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Y dice aquí, eso es lo que prediqué, ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. ¿Ok? Están los elementos básicos salvos. ¿En qué? Se retienen la palabra que les prediqué, a no ser que haya creído en vano. Aquí vemos que Pablo tuvo el mismo problema que nosotros hoy en día. Él estaba diciendo espero que no estoy perdiendo el tiempo. En vano estoy enseñando qué es el Evangelio original. Un solo Evangelio y ustedes están creyendo otras cosas. Entonces, versículo 3 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo que mismo recibí, directamente de Dios. No lo aprendí por su rabino, por una escuela, por un seminario. Dice que eso es lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? ¿Cómo él sabe que es la verdad? Que Jesús murió por nuestros pecados. Próxima frase. Conforme a las Escrituras. Siempre regresa a la fuente de verdad para asegurar que lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo es el Evangelio, es la intención de Dios para nosotros. Versículo 4, que fue sepultado y resucitó el tercer día. Otra vez, dice,
conforme a las Escrituras. Ujú. Ese es Pablo el apóstol. Él no solamente confió, bueno, soy el apóstol, ellos me van a creer, entonces voy a... No. Cada vez que él dice esas cosas, dice conforme a las Escrituras, que nos muestra la importancia que es las Escrituras, que lo que creemos está basado en las Escrituras. Ujú. Entonces, eso sí necesitamos recalcar cada vez. El mensaje del Evangelio que nos salva. Romanos 1:16. También ustedes deben anotar esas escrituras, revisen ustedes mismos, porque no tampoco queremos que nos cree a nosotros que podemos decir la misma cosa Ujú. que Pablo dijo, ¿no? Cuando estamos enseñando, eso es lo que dice conforme a las escrituras, ¿ok? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primero y también el griego. Ahí tiene mucha lógica como usted está exponiendo el tema, Bob, desde el punto de vista de que si la palabra de Dios habla justamente de la salvación y si alguien que se hace denominar cristiano no ha leído la palabra de Dios y no conoce lo que vino a ser Jesús, más allá de ser rabino, más allá de ser un maestro, no es más allá, sino que también lo fue, pero el plan de salvación que incluye justamente su corazón y su palabra, ahí es donde la gente se está perdiendo. Ahí es donde usted dice, ahí es donde te estás perdiendo. Sí, los mismos judíos, el pueblo de Dios. Uh-huh. Ellos dijeron a Jesús, ¿de qué estás hablando, salvación? Uh-huh. Que nos va a liberar de la esclavitud. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos el pueblo de Dios, escogidos por Dios. ¿Cómo nos viene y a decir eso? Y Jesús les dijo, verás, chicos, cualquier persona que peca es esclavo de su pecado. Y yo he venido para quitar, como Juan el Bautista dijo, he aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este próximo versículo que en el mismo capítulo 1 de Romanos, de 16, 17, en este versículo, Martín Lutero, las luces se prendió en su mente. Era una persona tan dedicado a buscar a Dios, uh-huh. pero estaba haciendo solo lo que él aprendió de su niñez, del camino de los católicos. Uh-huh. Entonces, pero frustrado porque no sentía esa liberación, como tuvo realmente una relación con Dios. No estaba convencido él mismo de lo que estaba creyendo. Pero él en una ocasión leyó esa escritura de 17, que es algo muy sencillo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso impactó a Martín Lutero porque él estaba trabajando durísimo para agradar a Dios. Y nunca sentía como ya estaba logrando. Y obviamente sabemos hoy en día, por las escrituras, por las obras, nadie va a recibir la salvación. No es la manera de agradar a Dios. Qué alivio que sea así. Sí. Y por los que nos está escuchando y diciendo, no me parece una gran cosa. No, es gran cosa porque no hay nada que podemos hacer para agradar a Dios en nuestras propias vidas. Si fuera así, otra vez la pregunta del millonario es ¿por qué vino Jesús? Si podemos agradar a Dios sin que venga Jesús, no tiene sentido. Entonces él recibió esta revelación que es por fe que podemos ser justos, ¿no? Y en el mundo hay hoy muchos evangelios falsos, todas las religiones tienen una base igual. Un hilo que podemos seguir cuando
analizamos todas las religiones del mundo, incluyendo la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, los mormones, judía, y muchas iglesias aún cristianos que no entienden la palabra de Dios. Ellos comienzan quizás por fe y terminan tratando de agradar a Dios y por logros. La misma cosa que todas las religiones están basadas en el hombre tratando de ganar la salvación por sus buenas acciones, sus buenas obras. Todas las religiones son las mismas cosas. Pero ahí tal vez puede haber un versus y la gente se puede plantear, Bob, decir, bueno, si vivo primero por la fe, está bien, pero ¿qué pasa cuando la gente dice, es que también Dios hace un cambio en mí, entonces por esas obras es que se verán reflejados? Eso es el fruto del Espíritu Santo. Claro. Pero no es por salvación, sino por lo que ya produce en mí, ¿verdad? Sí. Eso sí creo que es importante aclararlo, porque la gente va a decir, bueno, entonces recibo a Jesucristo como mi salvación y como mi Salvador y ya no importa lo que haga. No va por allí tampoco. Pero Él es el orden. Las obras que hacemos, buenas obras hacemos, no por ganar la salvación. Hacemos buenas obras porque hemos recibido la salvación. Exactamente. Y eso es lo que va a manifestar. Si eres un hijo, una hija de Dios, has recibido a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo empieza a mover en nuestra vida, guiarnos. La Biblia dice, el Hijo de Dios es una persona que está guiado por el Espíritu Santo, no por su propia mente, sus ideas, sino por Dios mismo. Entonces, cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo, entendemos la palabra de Dios. Una cosa que va a manifestar son buenas obras. La famosa escritura, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que Él planificó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellos. Eso fue planificado aún antes de que naciéramos. Dios tuvo un plan para nosotros, pero el plan viene primero cuando recibimos la salvación y después se manifiesta el plan y las buenas obras que Dios planificó. Pero como habíamos dicho, aún en el día de Pablo, la primera iglesia, recién la revelación de cuál es la salvación por gracia, no por obras. Ve lo que dice en Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Otro evangelio, no el evangelio. Otra vez, estamos hablando de que hay un solo evangelio, hay un solo mensaje, hay un solo camino a Dios. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7, veamos lo que dice Pablo, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio real, ¿no? De Cristo. Entonces, perdóname, él está diciendo no hay varias opciones o varios evangelios. Está diciendo hay un solo evangelio y otros que se llaman evangelios son una perversión, una distorsión del original evangelio que yo he recibido, yo les entregué y es lo que Dios nos ha dado y punto, para de contar. Pero después de eso hay diferencias, hay distorsiones, hay perversiones del evangelio. Versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, qué enfático, extremo en este versículo que es Pablo, ¿no? Pero si aún nosotros, los apóstoles, un ángel del cielo les anunciará otro evangelio contrario a lo que les hemos anunciado, sea anatema. Es fuerte. Que sea maldita. Es contrario a Dios. Contrario a Dios, ya estás a otro lado. Pero ahí dice incluso un ángel, ¿no? Sí, un ángel que, bueno,
los mormones, supuestamente un ángel vino y les dio otro evangelio. Y ellos siguen esa enseñanza. Pero Pablo ya anticipó eso aún hace 2000 años. Versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Otra vez, no, ni con eso estaba claro. Él quiso recalcar que no hay otro evangelio, hay un solo evangelio que podemos creer. Entonces, y esa es la razón por la cual vino Jesús. Oiga, y yo tengo preguntas ahí que hacer. Yeah. Vamos nomás. Okay. Están medias difíciles, no importa. Porque hay una nueva corriente o hay una tendencia, no sé si que será grande o pequeña, pero se está notando, en el que algunos cristianos están yéndose por un espacio de meditación. Yeah. La palabra de Dios también es clara de que hay que meditar la palabra de Dios, pero se está utilizando tal vez otro tipo de meditación para orientar tu voluntad y tu visión o tu pensamiento a otra fuerza que no es de Dios, entre comillas. Claro. ¿Eso es de cristianos o la gente se está dejando llevar por lo que no es? Sí, verás, esas cosas han estado por siglos. Okay. Y lo damos un pequeño giro y le llamamos como nueva era. No hay nada. La New Age, ¿no? Yeah, New Age. Okay. Que supuestamente es una nueva... una nueva corriente, una nueva fuerza. Okay. De cómo vivir. Pero no hay nada nuevo bajo el cielo, ¿no? Son cosas que siempre han estado. Esas religiones, por ejemplo, orientales. Ese vino de las religiones orientales, porque está mezclado también con yoga. Sí, correcto, era la segunda pregunta, pero ahí vamos. Mezclado con una cosa metafísica, la filosofía, la mente. ¿Ok? Sí, meditación es bueno. Cuando meditamos, la palabra de Dios nos dice, medita día y noche en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que enseña esas religiones orientales o esa nueva era que se llama? Ellos dicen, no, pone su mente en blanco, vacío, y deja que puede entrar esas nuevas revelaciones. Cualquier cosa. Claro. ¿Qué peligro es eso? Jesús dijo, cuando la casa está limpio, vacío, vienen 7 demonios más fuerte y entra a la casa y el estado, condición ahora es peor que antes. Entonces no podemos poner, la Biblia no nos dice poner su mente en blanco, vacíate y deja que venga cualquier cosa. No, la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo, que medita día y noche. Salmo 1, la persona que medita día y noche en la palabra de Dios, no simplemente en blanco y venga lo que venga. Repregunta, entonces, ¿el yoga no tiene nada que ver con el cristianismo? No. Okay. Bueno, yoga en sí, como una cosa de ejercicios, bueno, como cualquier ejercicio. Tipo pilates, más o menos. Sí, puede estirarla. Sí, y está bien. Pero me refiero a la corriente de pensamiento. La corriente en que están encaminando la gente, sí, no es de Dios. Okay, no, tiene que cuidar. Ok, ¿y cómo le digo yo eso a un hermano? ¿Cómo se lo digo? Bueno, puede preguntar. ¿O cómo lo haría usted? Sí. Usted ahí tiene sabiduría. Sí. ¿Cómo lo haría? Para no ofender, sino para guiar, para direccionar. Esa es la intención. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Otra vez, ¿cómo sabemos lo que estamos creyendo es basado en la palabra de Dios? Esas personas están recibiendo su información. ¿Dónde? Y van a, otra vez, seguir el hilo y va a encontrar que viene de esas religiones falsos, distorsionados, y ponen cristiano, ponen como encontrar a Dios o algo así, ¿no?
y da este giro. Ok. Bob, acá tenemos otra consulta y dice Susana Sarmiento, dice, ¿qué decir cuando una persona dice, sí sabe que los cristianos vienen de los católicos, o sea, se escudan de eso? Quiero entender un poco el comentario trasladando a pregunta, es que muchas veces traemos tradiciones, traemos pensamientos, porque es la realidad, al menos en Ecuador, mucho más en la ciudad de Cuenca, en la linda Cuenca, la mayor cantidad de población, o mejor dicho, la mayoría hemos venido de hogares católicos. Entonces, muchas veces nos cuesta ir dejando de lado tal vez creencias que no son parte de un evangelio real. Claro. Sí. Lo más difícil, verás, cuando yo vine a Ecuador hace 34 años. Cuénteme. No, yo tuve español en la enseñanza de idioma cuando estuve en colegio. Pero obviamente... No es lo mismo que vivir, pues, claro. No, tampoco yo entregué... me esforcé para aprender. Ok. Yo estaba pensando, ¿qué voy a necesitar? ¿Cuándo? Entonces, pero una cosa que es verdad es que vine y empecé a escuchar frases en español. Okay. ¿Cómo es? Esas frases que pertenece a Cuenca. ¿No? Ya, como un dialecto. Okay, ya. Perfecto. Y escuché mal. Ya, ¿y qué dijo? ¿Qué escuchó y qué dijo es la cosa? Sí. Por ejemplo, una frase cuando las personas que no es cierto. Sí. Yo escuché lo cierto. Okay. Y empecé a decir eso. Lo cierto. Y no es cierto. No es cierto. Ok. Sí, no es correcto. Ok. Pero qué difícil, después de enterarme que estaba equivocado, corregir eso. Ajá. Y era una frase. Sí. No se diga un estilo de vida o un pensamiento. Sí, solo es un pequeño ejemplo. Ajá. ¿Qué pasa con la persona en una denominación que escucha que hablar en lenguas, profetizar, creer en la sanidad? Eso no, ya pasó. Ya eso murió con los apóstoles. Y desde chiquitos están enseñados eso. Qué difícil es cambiar. Ajá. Los que yo he estado en construcción por muchos años. Qué difícil renovar una casa que ya fue construida mal. Las bases, ¿no? Es más fácil construir de nuevo. Una nueva. ¿Sí? Comenzar con cimientos a las medidas correctas y sobre eso comenzar a levantar la casa. Lo mismo como dijo Jesús, ¿no? Tiene la casa sobre arena. Sí, es fácil en el principio. Solo excavar en arena no es gran cosa. Pero de la otra casa, realmente tener cimientos fuertes, sólidas, eso es otra cosa. Entonces es difícil, el punto es difícil para una persona. Yo me acuerdo peleando como un buen católico, que creí que era, yo no era un buen católico, ni sabía que realmente creía la Iglesia Católica. No sabía, solo asistí a la Iglesia Católica porque lo mismo como escuchamos hoy en día. Mis padres eran católicos, mis abuelos eran católicos y yo mismo. Qué difícil era aceptar cuando las personas me vinieron y dijeron, wow, estás mal. Wow. Uno solo por orgullo quiere pelear, pero elementos de pelear. Argumentos, no había. Olvídalo, porque tampoco conocí la palabra de Dios. Lo que le pasó con los chicos, como usted empezó el programa, ¿no? Exacto. No había el argumento para sustentarlo. No había argumento, ahí quedaron. Ahora, alguien que nos está escuchando nos puede decir, ya está perfecto, yo necesito escuchar de la palabra de Dios. En realidad, sí, es verdad, con respecto de que necesito también estudiar más la palabra, pero me da miedo porque a la final el Bob ya tiene tantos años, tal vez el Luis Enrique tiene ahí a la gente en el programa de la Biblia, tiene la respuesta, y hay personas que les da temor introducirse a la meditación de la palabra de Dios. Y les cuesta, ¿no? Y dicen, bueno, y voy a empezar por el Génesis, voy a empezar el Apocalipsis, y que siempre lo comentamos acá. ¿Cómo comenzamos, Bob, luego que ya he entendido que me hace falta, ¿por dónde comienzo?
Sí, buena pregunta. Y es bueno saber porque gente puede comenzar en Génesis y después de 6 capítulos decir, quizás ya está pesado o no entiendo mucho lo que estoy leyendo y se desanima. Ajá. Siempre decimos, comienza en el Nuevo Testamento, ¿ya? El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. ¿No? Malaquías. El profeta. De ahí viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, comienza con Juan. ¿Por qué decimos comenzar con Juan y no Mateo? Porque Juan habla de quién es Jesús y el propósito por la cual vino Jesús. El Evangelio de Juan es diferente que los otros tres que habla de la vida diaria de Jesús, sus parábolas, sus historias, sus sanidades, pero Juan se dedicó a exponer quién es Jesús y por qué vino él a este mundo. Entonces, comenzar con Juan, de ahí regresar a los otros evangelios y seguir en el Nuevo Testamento. Okay. Y va a tener una buena base de entendimiento de lo que es la verdad. Y cuando nos escucha, va a tener una referencia ustedes mismos de lo que estamos hablando y saber que es verdad. Porque decimos, yo les digo a la gente, no me creen. Solo a mí. Yo me puedo equivocar, pero sí, lo que estoy diciendo, chequeé en la palabra de Dios si es así. Y ahí vamos a saber. Y la Biblia misma dice, con precisión tiene que enseñar la palabra de Dios y cada persona debe traer cada pensamiento, concepto que recibe de cualquier fuente, sujetarlo bajo la enseñanza bíblica. Ajá. Acá hay un comentario de Paola, dice Paola Morán, buen día, antes veía la Biblia como algo exclusivo y uso del sacerdote como enseñanza de la misa. Bueno, el pedacito que leían, dice ella, qué bendición saber y hacer que la palabra de Dios la guía, la dirección de mi vida, las enseñanzas reales que vienen directamente del Padre, algo incomparable, sublime, saber que Él me habla por medio de su palabra, leer para saber leer, para entender. Aparte que el tema de la lectura, créanme que es algo que renueva el pensamiento y que ayuda a que puedas, el que aprende a leer, aprende a escribir. El que aprende a leer y a escribir, aprende a expresarse. Y si eso es palabra de Dios, yo le sumaría, renueva tu pensamiento y hay un cambio de vida real. Claro. Sí, claro. sí, sí. Sí. Y me gustó lo que dijo ella, porque no es algo exclusivo. No. Sí, ya pasaron las épocas en donde la Biblia solamente la podían leer ciertos sectores privilegiados, ¿no? Claro. El tema de la educación a través de esa línea, que ¿no? Cambió en los años recién, siglo XIX, XX, lo que cambió drásticamente fue la disponibilidad de la Biblia para la persona común y corriente. Correcto. Antes estaba exclusiva. Claro, era exclusivo. Para solo sacerdotes o pequeñas sectas. Y estaba asociado con el tema de la educación, con la enseñanza. Hasta que sabemos que los mismos sacerdotes, curas, desanimaron a la gente a leer. No lees, va a confundirse. Deja que no se... Y eso sí, peor todavía, porque la palabra de Dios... ¿Cuántas veces Jesús dijo a la gente, no has leído? No has leído. Él siempre se refirió a la escritura, diciendo... Los mismos fariseos dijo, tu problema es que no conoces la palabra de Dios ni el poder de Dios. Imagínate decir eso a los fariseos que memorizaron los 5 libros de Moisés. Entonces ellos se creyeron realmente maestros que manejaban bien la palabra de Dios, pero Jesús dijo, y ustedes no entienden la palabra de Dios, no entienden lo que dice, porque la palabra de Dios habla de mí. Y ustedes me están peleando conmigo. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. ¿Por qué dice muchos y no todos? Porque no todos van a creer, no todos van a recibir, no todos van a entender eso. Todos serán salvos. No todos. Aunque el corazón de Dios sería. El corazón de Dios es que todos sean salvos. La necedad, ¿no? Pero Él no nos va a quitar el libre albedrío. La libertad de escoger. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y animales. Y aparecerá por segunda vez
La palabra dice, Jesús vino una vez, ¿para qué? Para morir, específicamente morir, dar su vida para quitar nuestros pecados. Y aparecerá por segunda vez, ya no para llevar el pecado. Ya hizo eso la primera vez. ¿Qué es la segunda vez? Sino para salvar a los que le esperan. Para cumplir con la salvación completa, porque la salvación no es solamente salvar nuestro espíritu, nuestra alma. Él viene para salvar la mente, el alma y el cuerpo. Vamos a recibir un cuerpo como Cristo. El completo salvación es de toda la persona. Cuerpo, mente y alma. Otra escritura en la misma línea, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces hay varias escrituras, y esos son unos pocos de muchos, que nos muestra el propósito por la cual vino Cristo Jesús. Y eso, cristianos, católicos o cualquier persona que tiene hambre de Dios, de las cosas de verdad, eso es lo que tenemos que abrir nuestra mente. Aunque fuimos enseñados mal, tenemos esa tendencia, esa base de conocimiento que hemos recibido de nuestros padres, o de una iglesia, o de una organización. No importa, tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios y recibir esa palabra, entender que Jesús vino porque estuvimos en una condición fatal. Como el médico dice, sale del quirófano y dice, tiene una enfermedad y vas a morir. Tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero eso es el final de eso. Vino Jesús y dijo eso. Si no te arrepientes, va a morir en sus pecados y va a ser separado de Dios para toda la eternidad. Eso es. Yo he venido para evitar eso. Para dar mi vida, para que podamos ser salvos. Y eso es el Evangelio. El Evangelio. Podemos explicarlo de diferentes maneras. La misma Biblia nos da varias aplicaciones, ilustraciones, historias, pero el mensaje es la misma. Es el mismo. No cambia. El Evangelio es el Evangelio. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro concepto. Y bien que lo deje claro. Vamos a estar siguiendo yo creo que sí vamos a tener un segundo programa sobre esto, ¿verdad? Porque todavía nos quedan algunos. Porque vamos a tocar cada aspecto de las enseñanzas que tienen algo de la verdad, pero no son. Por ejemplo, la próxima que vamos a cubrir es cómo acercar a Dios. Ya. ¿Cómo acercamos a Dios? O sea, la verdadera enseñanza versus lo que el mundo te dice. Intermediarios. O podemos llegar a Dios personalmente. Directamente. Entonces vamos a cubrir eso porque es otra área. Otra área del Evangelio Real. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias a Bob Capal y estamos hablando sobre un solo Evangelio. Estén atentos a nuestros programas. Con Bob nos vemos los días miércoles pasando cada 15, ¿no? Cada 15 días nos vamos a estar viendo con Bob para que también estén prestos a su sintonía o que nos estén dando su sintonía y también que nos estén mandando preguntas para poder llegar hasta ese momento. Mientras tanto, también quiero agradecer a Hoteles Oro Verde que tiene la mejor propuesta para este fin de semana. En Hotel Oro Verde usted puede encontrar lo que tanto le gusta cuando se refiere a la comida típica nacional. Le gusta justamente pasar un buen tiempo con familia, estar en un lugar seguro, disfrutando de lo mejor que tiene la gastronomía nacional. Pues Festival Dominical Cocina Criolla, $27 incluido impuestos por persona este domingo 2 de marzo de 1 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde. Todo lo que tiene que ver con la comida nacional a propósito de este tiempo de carnaval, donde vamos a estar pasando algunos días de descanso, pues puedes hacer esa reserva para irte con toda tu familia al Festival Dominical de la Comida Criolla, solamente en Hotel Oro Verde en la ciudad de Cuenca. Para tener mayores detalles puedes entrar a sus redes sociales y conocer la forma en que puedes reservar la mesa. Son 3, son 4, son 5. Nos vemos en el Hotel Oro Verde. ¿Qué le gusta más de lo local? Dígame la verdad. ¿Sí le gusta la comida local? Sí. ¿Qué le gusta? Sí. Bueno, me gustan los mariscos. Los mariscos. También en las varias carnes que también hay, ¿no? Sí.
Sí. Chévere. Entonces, si le gustan las costillas, si le gusta todo aquello que tiene que ver con la comida local, entonces nos vemos en Hotel Oro Verde. Así también queremos agradecer a la Bodeguita del Ahorro porque ellos siguen con sus precios bajos para que puedan ser accesibles para ti. Difiere hasta 12 meses sin intereses con 2 meses de gracia. Puedes llevártelo hoy y pagarlo desde el mes de mayo. La Bodeguita del Ahorro ya está en la ciudad de Cuenca, en la avenida 12 de abril y Unidad Nacional a pocos metros del Coliseo Jefferson Pérez. También revisa sus redes sociales. Puedes comprar a través del WhatsApp. También te pueden dar toda la información. Si estás en otras partes del país, están en Machala con 2 sucursales, Pasaje Santa Rosa y próximamente en el puerto principal con 2 nuevos locales. Ya les vamos a estar comentando para los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales también en Guayaquil. Gracias a Bob Capaldi por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por su sintonía. En pocos minutos ya vemos que por ahí se está listando Lina Vintimilla para tener un nuevo programa de la Fundación Hogar del Ecuador en Ciudad Médica. Ella va a estar desde nuestra cabina principal. Nosotros desde nuestro segundo estudio los despedimos. Gracias, Bob, por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Nos vemos. Sigan con nuestra programación.